Este es el primer quito astrológico para sobrevivir al apocalipsis del 2025. Bueno, en rigor el segundo, porque el primero fue el anterior, en donde hablamos de todo lo que va a traer este año. Pero este es el primer formato, bueno, ponele regular. ¿Por qué? Porque no sé si voy a hacer otro en enero. Quizás sí, quizás llego, quizás ya directamente nos vemos en este formato en febrero. Pero en fin, hoy nos encontramos a hablar de lo que nos trae el ingreso del nodo norte en el signo de Piscis y algunas otras aventuras que viviremos durante el mes de enero. Voy a detenerme un rato en este ingreso porque los nodos lunares transitan más o menos un signo durante unos 18 meses, un año y medio. El ciclo completo, alrededor de toda la rueda zodiacal del nodo norte, dura 18 años y pico, 18,6. Y trae en su recorrida por el cielo crisis, como si el movimiento del nodo norte fuera una especie de la aguja de la crisis. En la casa en particular en la que está en nuestra carta el nodo norte va a ser un área de la vida que vamos a encontrarnos en crisis. Nodo norte en casa 7, crisis en la pareja; nodo norte en casa 1, crisis en la identidad; nodo norte en casa 10, crisis en el trabajo, en el oficio, en la profesión; nodo norte en casa 4, la crisis va a estar en el mundo emocional o en la casa. En fin, muy a grosso modo, algo del tránsito del nodo norte y del nodo sur por las diferentes casas va a señalar a dónde está la crisis. El nodo norte siempre está exactamente enfrente del nodo sur. Son dos puntos correlativos entre sí. Si uno está en los 10 grados de un signo, el otro está en los 10 grados del signo opuesto complementario. ¿Por qué? Porque de alguna forma el trabajo del nodo sur tiene que ver con liberar, disolver, desarmar, reelaborar elementos que el nodo norte va a aprovechar toda esa energía liberada, esos recursos disponibles, para construir en nuevos senderos. Bueno, en realidad técnicamente porque son puntos que tienen que ver con la coincidencia de la órbita de la Luna y la órbita del Sol, de la Tierra y los demás planetas alrededor del Sol. Los dos puntos en donde se da esa coincidencia son los nodos lunares, está el nodo sur y el nodo norte, porque hay un lugar en un extremo y en el otro en donde se da esa coincidencia orbital. Imaginen la órbita de la Luna inclinada respecto de una órbita de la Tierra y del resto de los planetas alrededor del Sol, que estaría en un plano recto. Esa inclinación es la que hace que haya dos coincidencias en dos momentos diferentes. Bueno, nada, cosas de eclipses, ¿no? Porque los momentos en donde hay una coincidencia, luna llena, luna nueva, con la línea de nodos, es que tenemos eclipses. Por eso cuando el nodo norte está en Piscis, los eclipses los vamos a ver, los eclipsis los vamos a ver en el eje Piscis-Virgo. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener lunas nuevas con eclipse, esto es eclipse de Sol, y luna llena con eclipse, esto es eclipses de Luna, en los signos de Virgo y de Piscis durante este año. Así como antes, que tuvimos los nodos, el nodo norte en Aries, tuvimos lunas llenas y lunas nuevas con eclipses en los signos de Aries y de Libra. Y esto también trae algo del movimiento que proponen los nodos lunares en el cielo, porque también los eclipses de alguna forma tienen relación con lo que tiene que ver con lo crítico. Hay algo en los eclipses en donde hay algo de lo crítico que se pone de manifiesto, que se pone de relevo. Podría decir que los nodos lunares van trayendo toda una transformación, toda una reelaboración, que en las lunas nuevas y en las lunas llenas que se dan con eclipse, tienden a aparecer en la conciencia, como si hubiera un proceso más lento, más subterráneo, más sutil, que de pronto aparece a la conciencia, se vuelve visible. Fundamentalmente esto, en las lunas nuevas y llenas. ¿Por qué? Bueno, hay algo de esa relación luna-sol, que es la relación consciente-inconsciente. Entonces, cuando tengo un eclipse, elementos más profundos y más esenciales de nuestra esencia van a tender a aparecer y a poner un poco una pregunta por la relación de nuestra identidad con nuestra esencia. ¿Cuánta relación hay entre la identidad y la esencia? ¿Mi identidad es un escudo con el que me defiendo o una especie de conjunto de poros por los que mi esencia logra encontrar el modo de salir y el modo de dejar entrar algo del mundo que se corresponde con ella? Polos en los que siempre estamos en algún punto intermedio. Pero en fin, vuelvo. El nodo norte va a estar entrando en el signo de Piscis.
Y en este ingreso lo que nos vamos a encontrar es toda una reelaboración de los temas piscianos y de los temas virginianos. Podría decir a grandes rasgos que se disuelven ciertas organizaciones, cierto orden que habíamos construido precariamente, en pos de ir permitiéndonos construir y elaborar una relación más armoniosa y amorosa con el caos. Piscis, caos. Virgo, orden. El nodo norte orienta la proa hacia lo caótico, hacia lo desordenado, hacia lo desprolijo. Por ejemplo, el amor. El amor es siempre desordenado, inentendible, excesivo, ilimitado, transformador, conmovedor. Eso es Piscis. Y uno de los ejes centrales del pasaje del nodo norte por el signo de Piscis va a tener que ver con una reelaboración de nuestra posición respecto del amor, de lo amoroso, respecto de los discursos amorosos, pero respecto en sí de la pasión amorosa. ¿Cuánto espacio logro darle en mi vida a esa pasión? Siempre excesiva, siempre desbordante, que nunca del todo se puede terminar de entender, de controlar, de volver, por decirlo de alguna forma, racional, lógica y comprensible. Virgo. Nunca el amor será un pedazo de pan sobre la mesa. Siempre será algo de las emociones desbordantes, conmovedoras, que ese pan pueda suscitarme. Podría decir que un cuadro es, en la perspectiva de Virgo, una acumulación de materias y de sustancias organizadas de una forma bella, y un cuadro es, para Piscis, toda esa serie de emociones que gatilla la observación de esa imagen, todo lo que comunica, todo lo conmovedor que comunica esa imagen. Hoy estoy con fallidos sintéticos. Todo lo que conmovedor que comunica esa imagen, la imagen del cuadro, es Piscis. Y toda esa sustancia concreta y material que permite la existencia, digo, desde la tela, la pintura, los óleos, los marcos, o bueno, lo que fuere, ¿no? El papel, lo que sea. La sustancia que sea que soporta la obra. Hasta la galería que entra en cierto horario, que se sale a cierto horario, el museo, la sala de exposiciones, sea cual fuere, ¿no? El soporte global en su conjunto, Virgo. Algo del pasaje del nodo sur por el signo de Virgo disuelve la importancia que va adquiriendo ese marco y permite que pongamos un poquito más de atención en este contenido, en lo que hay adentro, en lo que hay de vivo en las cosas. Muchas veces la organización se pone por sobre lo más esencial de las cosas y parece ser lo más importante el ritual, cuando el ritual es un modo de encontrarnos con Dios. No quiero decir que no haya una importancia enorme, cabal, central, inmensa en el ritual, pero si perdemos la idea de Dios, el ritual se vuelve una condena y no una puerta y una apertura. Hay algo de este tránsito del nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo que desde una perspectiva esotérica es interesante recordarnos que la sustancia, que la materia, que lo concreto es simplemente una manifestación de lo sutil, de lo intangible, de lo misterioso. Este micrófono, esta remera, la luz que me ilumina, son simplemente manifestaciones concretas de un principio abstracto, sutil y profundo. Qué interesante, ¿no? Cuando hice ese ruidito en el micrófono, algo de la materia que enmarca esto que les estoy diciendo apareció. Virgo. Tuve un rato largo trabajando para poder estar acá sentado charlándoles, ordenando mi cocina, porque soy de Piscis, un quilombo. Mi cocina siempre, ustedes la ven así ordenada, pero no saben las cosas que hay del otro lado del cuadro. No, mentira, no es tanto desorden. Entonces, hubo todo un trabajo que de pronto se entrega a otra cosa. Ustedes no estaban pensando en el micrófono, ni en la luz, ni en nada de todo esto hasta que lo traje. Esa materia, esa sustancia sirvió de soporte para que algo suceda. Bien, hay algo de esa relación entre Virgo y Piscis que es fantástica, que es maravillosa. De alguna forma, el orden permite que el amor circule. Esta es una frase de Bert Hellinger que me parece maravillosa. Él lo dice en relación a las constelaciones familiares, otro gran tema de nodo norte en Piscis, la familia. Pero yo lo aplico un poco en general a todo. Ese orden, Virgo, permite que el amor circule, Piscis. Si no hay orden, ese amor va a circular de una forma destructiva, dañina,
lacerante, desordenante. Si está ese orden, hay algo potente y hermoso que sucede. El gran riesgo de lo virginiano es que este orden que aporta para que algo más grande acontezca se empieza a cerrar sobre sí mismo y se empieza a perder perspectiva. Me olvido que lo material es una emanación de lo sutil y de lo intangible, creo que es la realidad misma y me quedo enredado en esa realidad que parece contenerse a sí misma, expresarse a sí misma y explicarse a sí misma. Es tan peligroso este enredo con la realidad como perder contacto con ella, que son los grandes riesgos del eje Piscis-Virgo. Piscis tiende a desconectar de la realidad, a irse en una burbuja imaginaria, a creer que todo lo que está en su mundo de fantasías es la realidad, y Virgo tiende a creer que la realidad se vuelve cada vez más estéril, yerma, dura y rígida. La integración en estos dos signos podemos verla claramente cuando pensamos en la imagen de la tierra fértil. La diferencia entre el desierto y una pampa húmeda es la cantidad de agua que esa tierra es capaz de retener. Y junto con ese agua, claramente, ¿no? Un montón de microorganismos, la vida que está ahí presente. Eso, ahí está el misterio, la vida que está ahí presente. ¿En dónde se hace presente la vida? En la integración de la tierra y el agua. En la integración de lo material, de lo concreto, de lo tangible, de lo sólido, y de lo emocional, de lo intangible, de lo sutil. Esa integración es algo a lo que nos convoca este tránsito del nodo norte en Piscis. La hará disolviendo estructuras demasiado rígidas en el universo de lo material y la hará también trayendo novedades y transformaciones directas en el campo de lo sensible, de lo emocional, de lo afectivo, de lo amoroso, de lo familiar. ¿Cómo concebimos la pertenencia? Gran pregunta de este nodo. La posibilidad que nos abre este nodo es empezar a quebrar la noción de que para pertenecer a mi familia yo necesito hacer un esfuerzo, condicionar ciertos gestos, forzarme a hacer ciertos otros. Bert Hellinger de nuevo, la pertenencia es un derecho de nacimiento. Y en la medida en la que yo tomo este derecho de nacimiento, puedo encontrar en mi ancestralidad el sostén suficiente, Virgo, tierra, el sostén suficiente para poder desplegar lo que yo soy en este mundo y en esta vida. En los dos signos, en Virgo y en Piscis, tenemos algo muy fuerte de la integración. La integración a un ecosistema, a un medio, a un entorno, y la integración a algo más amplio, más vasto. En Piscis esa integración tiende a la disolución, pero muchas veces esa disolución no se da de lo que yo soy en tanto lo que yo soy, sino que se da negando lo que yo soy. Puedo integrarme disolviéndome o componiendo. Esas son las posibilidades piscianas. La tendencia más frecuente es a integrarse disolviéndose. ¿Esto qué es? Perdiendo las marcas de mi propia singularidad. Cuando yo me integro componiendo, lo que sucede es que aparezco en mis entornos, en mis parejas, en mi sociedad, en mi mundo, en círculos de amistades, en organizaciones sociales, donde sea que yo aparezca, aparezco componiendo. Muchas veces lo pisciano va a componer una nota extraña en el paisaje, no rara como lo acuariano, que siempre es transgresor y disruptivo, sino raro en cuanto, ¿por qué está sintiendo tanto esta persona? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Está llorando? En ese sentido raro, ¿no? Raro en el sentido en el que la dimensión de lo emocional con lo pisciano se vuelve muy presente, muy tangible, muy concreta, y esto en general para una sociedad tan articulada alrededor de lo racional se vuelve difícil de absorber, difícil de integrar. Entonces, cuando yo compongo desde lo pisciano, cuando yo no me disuelvo en la totalidad, sino que compongo con la totalidad, hay algo muy virtuoso, muy hermoso y muy generoso que sucede, porque yo estoy trayendo un color que seguramente sea necesario en la escena. Aclaro que digo esto no solamente para las personas piscianas, sino para cualquier persona. La cuestión de la integración a nuestros entornos más grandes es una cuestión muy central, muy cabal. ¿De qué modo somos parte de nuestra familia? ¿De qué modo somos parte de nuestra nación, de nuestro país? ¿Qué identidades nos albergan y nos recogen? Aprovechemos este momento reflexivo para detenernos un instante y decir ¿qué me está pasando con esto? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Turqui, cajita de comentarios. Me gusta, me suscribo, todas esas cosas, ¿no? El algoritmo, ya saben. La gran pregunta que trae el nodo norte entrando en Piscis es
cuánto podremos dejarnos conmover por la fuerza de lo vital y cuánto estaremos refugiados y refugiadas, ya sea en la rigidez virginiana como en la desintegración pisciana, creyendo que mi fantasía es la realidad o creyendo que la realidad es el fin de todo y es en donde todo termina. La integración con esos órdenes mayores trae un profundo alivio, pero también una profunda conciencia de la propia pequeñez. De alguna forma, podría decir que la gran arrogancia acuariana tiene que ver con desobedecer esa totalidad de la que se es parte. Desobedecer o restarle importancia, no considerar la importancia de ese orden más grande del que se es parte. Por ejemplo, la ciencia tiene una enorme tendencia arrogante a creer que no hay ningún misterio, que todo puede ser conocido, que todo puede ser explicado, que todo puede ser dicho. Claramente esto no es un discurso en contra de los sentidos que sí puede producir la ciencia y de las verdades a las que sí llega la ciencia. Evidentes, claramente están ahí. Pero hay muchas cosas misteriosas que no pueden ser entendidas racionalmente. Esto lo dice el nodo norte en Piscis, esto lo digo yo como pisciano. Lo que traemos los piscianos es un poco esta evidencia de todo aquello que escapa al intelecto, a la razón, a la lógica, a la verdad y al saber. Aquello que solo puede ser sentido, aquello con lo que se compone desde un lugar emocional y sensible. Cuando esto se vuelve el lector de la realidad, todo se vuelve confuso y extraño. En ese sentido es mejor la ciencia que la religión. La religión es algo tremendamente pisciano. Pero al mismo tiempo, si yo dejo de lado un componente emocional, sensible, hay un punto de amalgama con el mundo que se me va volviendo cada vez más difícil e imposible, y esto genera angustia, una profunda angustia. Parte de lo complejo del discurso científico es que nos deja en un lugar de una profundísima angustia. Angustia que muchas veces se resuelve con gestos de crueldad social, con gestos de crueldad histórica. No quiero decir que la ciencia tenga la culpa de esa crueldad histórica, pero sí que de alguna forma hay una pregunta que me parece interesante traer de la mano del nodo norte en Piscis, que es cómo generamos la sensación de comunidad, cómo armamos nosotros que no tengan que ver con un desprecio al otro, tendencia muy fuertemente pisciana, sino que esa integración en un nosotros se dé desde lugares más vitales, de lugares que tengan que ver con la propia pasión, con el propio deseo, con las propias búsquedas, con las propias inquietudes, intereses, con la propia sensibilidad. Poder armar nosotros más vitales. Nosotros nos ayudamos y nos acompañamos. Gran cosa del nodo ascendente en Piscis, nodo norte se llama también nodo ascendente. El nodo ascendente en Piscis nos trae la posibilidad justamente de conectar con la empatía, de entender al otro en su naturaleza, profundamente en su naturaleza. Esto requiere algo que es muy complejo para el pisciano, que es entender que yo me termino. Que hay un punto en donde yo me termino. Hay cosas que le pasan al otro. ¿Qué le pasa al otro? A partir de ahí surge la posibilidad de la empatía. Si no hay una confusión extraña en donde el narcisismo vuelve todo muy raro. La posibilidad de preguntarme entonces qué le pasa al otro surge de la posibilidad de registrar quién soy y hasta dónde llego. Y esto es registrar que me termino, de nuevo, que soy pequeño. El lugar más hermoso y potente del pisciano nace del registro de la propia pequeñez, de este ser apenas una gotita flotando en el océano. Una gotita vital y profundamente necesaria para el océano, pero solo una gotita. Voy a dejarlo acá, podría seguir hablando piscianamente y conectando cosas desde mi parte más geminiana, pero voy a comentarles un poquito algunos de los tránsitos que hay de acá hasta el fin de enero y cerramos este podcast por hoy. Les recuerdo que este año vamos a estar empezando una formación desde cero, introducción al lenguaje astrológico, para quienes quieran aprender algo de astrología, para quienes quieran profesionalizarse en esta disciplina. Recontra abierta la formación, hay un montón de cursos, talleres, todo está en sebabru.com. El 18 de enero tenemos una conjunción de Venus que transita el signo de Piscis con Saturno que está en Piscis. Algo de esta conjunción trae toda una elaboración que va a ser muy fuerte en febrero también, ahí en diálogo y llegando a San Valentín,
con toda una serie de procesos que vinculan lo venusino y lo marciano, que traen toda una reelaboración en lo vincular. Podría pensar que este contacto de Venus con Saturno abre todo un periodo de preguntas en relación al amor, al afecto, cuánto amor puedo poner en juego, cuánto me puedo poner en juego en mis vínculos, cuán vulnerable y frágil puedo ser a ese afecto que aparece en el vínculo y cuán cerrada estoy al encuentro con el otro. También algo de este contacto de Venus-Saturno nos lleva a ver la realidad que hay en nuestra vincularidad. Nuestros vínculos muchas veces están revestidos de capas y capas de fantasías, de ilusiones, de creer que el otro es algo que el otro no es. Y esto, el efecto de volver más reales los vínculos, tiene algo que es súper interesante, súper potente, que tiene que ver con sacarnos de fantasías que muchas veces son dolorosas, incómodas, sufrientes y que nos condenan a un lugar de una profunda insatisfacción. Cuando yo logro conectar con la realidad, muchas veces también se me habilita la posibilidad de encontrar una satisfacción. Parcial, sí. ¿Que resigna algo de lo absoluto, de lo total, de la maravilla del universo? Sí. Pero en esa parcialidad hay una satisfacción posible que es interesante poder tomar, poder hacerse con ella. El tránsito de Venus en conjunción con Saturno nos abre esta posibilidad. Claro que al mismo tiempo puede hacer que muchas situaciones fantasiosas, artificiales, maravillosas, caigan, se desarmen, se rompan. En última instancia, siempre hay un alivio. Cuando se pierde fantasía y se gana contacto con la realidad, hay un alivio, porque la realidad, lejos de ser ese lugar yermo, desértico, horrible, doloroso y padeciente, es un lugar en donde se puede construir la felicidad que está disponible, la satisfacción que está disponible. En la fantasía estamos condenados al sufrimiento, condenadas a la insatisfacción. El 19 de enero entra el Sol en el signo de Acuario y unos días después hace conjunción con Plutón. El pasaje del Sol por el signo de Acuario va a actualizar mucho los temas de Plutón transitando el signo de Acuario. En este tránsito hay algo que tiene una ambivalencia. Por un lado, hay toda una dimensión social, una dimensión externa, una dimensión del afuera, el pensamiento, las ideas, las nociones, las conexiones, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, un montón de transformaciones que tienen que ver con esa esfera del Estado, de la organización social y política, etc. Pero simultáneamente Plutón no deja de ser un planeta que tiene mucho que ver con lo más profundo de nuestra emocionalidad. Y su pasaje por Acuario también nos permite ser conscientes de algo que hay en ese mundo profundo e interior. Uno de los grandes peligros del pasaje de Plutón por el signo de Acuario tiene que ver justamente con confundir esas profundidades del alma humana con algo que puede ser conocido, catalogado, explicado. Parte de lo que podemos encontrarnos en este pasaje de Plutón por el signo de Acuario es un desarrollo brutal y potentísimo de la neurociencia, que traiga un montón de cosas muy interesantes, pero también con un sesgo, la intención de conocer lo que es imposible de ser conocido. El inconsciente, en tanto tal, siempre será inconsciente. Y si yo no acepto la existencia de ese inconsciente, siempre voy a estar en una pelea necia. El 23 de enero va a haber una cuadratura de Marte con la Luna Negra que va a traer seguramente alguna reacción corporal, algo se va a mover en nuestro cuerpo, un ataque de ira, un enojo, la aparición, la disrupción de cosas que venimos reteniendo, aguantando y bancando, que aflora de alguna forma. Probablemente esto genere alguna disrupción en nuestros vínculos, sobre todo en los vínculos íntimos, porque Marte está en el signo de Cáncer. Y esto favorece una revisión profunda e interesante de algo de la circulación de la agresividad al interior de nuestros vínculos amorosos, afectivos e íntimos. El mismo día, el 23 de enero, habrá una serie de tránsitos de Mercurio. Mercurio va a hacer aspectos con varios planetas al mismo tiempo. Algo de esto viene gestándose y en ese momento toma su punto de culminación. Habrá un trígono de Mercurio con Urano, una oposición de Mercurio con Marte y un trígono de Mercurio con la Luna Negra. Esta oposición con Marte y este trígono con la Luna Negra se entrelaza con el otro aspecto del día, que es el de Marte en cuadratura con la Luna Negra, armando todo un tejido. Probablemente la irrupción del cuerpo que aflora
a través de una reacción se dé a través de la palabra y en ese movimiento podamos entender cosas que hasta ahora nos habían quedado afuera de la conciencia. Reaparezca en el cuerpo algo que nos permita entender de otro modo nuestra historia, nuestro presente, nuestros vínculos, nuestra memoria. Es un día bastante umbral, bastante bisagra y bastante crítico. Está bueno tratar de tomarnos con calma ese día, de observar un poco lo que pasa y lo que nos pasa y de darnos momentos de descanso y de tranquilidad. Para cerrar este mes tenemos el 27 el ingreso de Mercurio en Acuario, el 29 hace conjunción con Plutón, también hay toda una transformación en este tránsito de Mercurio de nuestros modos de entender la vida, la realidad, nuestros modos de comunicarnos y expresarnos van a estar viéndose transformados, adquiriendo otra velocidad, otra vertiginosidad, que es una de las grandes marcas de este año para el ingreso de Urano, que va a ser más adelante, pero que será en Géminis. Géminis está regido por Mercurio, Mercurio, comunicación, palabra, entendimiento, mucho movimiento en relación a estos temas durante el 2025. Podría decir que de algún modo hay algo de lo que profundamente va a moverse con la palabra, la comunicación y las dinámicas en relación a lo mental y lo intelectual que va a empezar a abrirse con este tránsito del ingreso de Mercurio en Acuario y su correspondiente conjunción con Plutón. Esto será el 27 ingresa, el 29 conjunción. Y el 30 de enero, cerrando el mes, Urano se pone directo. De esto hablé en el informe del 2025 y al ponerse directo ya empieza a ir hacia Géminis. Se pone directo, estaba retrogradando Urano, deja de retrogradar, comienza a avanzar y este movimiento, este avance, lo introducirá en el signo de Géminis. Vamos a hablar de eso, insisto, en el informe que tanto vengo prometiendo. Gracias por su sintonía, es un placer volver a estar acá charlando con ustedes. Un poco se me apareció el nodo norte en Piscis demandándome, che, Seba, escuchame, tenés que hablar de esto, querido, por favor, te lo pido. Así que se me armó un poco el día con esa posibilidad. Es un placer, insisto, estar acá. Gracias por estar, gracias por compartir, por comentar, por estar siempre presentes acompañando en esta comunidad que se fue armando. Si querés saber más sobre nuestras formaciones, podés entrar en sebabru.com. Pueden seguirnos en nuestras redes, sebabru.astrología en Instagram, Facebook, estamos en Spotify, estamos en YouTube, en tu plataforma de podcast favorito, Kit Astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Estamos por todos lados, buscanos, encontranos, quédate cerca.